Bueno amigos, bienvenidos al curso de estadística básica. En el día de hoy vamos a aprender a elaborar una tabla de frecuencia con intervalos, agrupada por intervalos. Vamos a trabajar con este ejemplo. Se toma el peso en kilogramos de 30 albañiles obteniendo los siguientes resultados. Bueno, entonces aquí tenemos los 30 datos. Para esto nos piden elaborar pues la tabla de frecuencias con estos datos y usaremos pues las siguientes notaciones. Bueno, estas serán las notaciones que usaremos. Pues en este tipo de ejercicio. Hay que tener en cuenta que hay diferentes notaciones, ¿no? Van a encontrar diferentes notaciones en algunos libros, entonces para este caso usaremos este tipo de notaciones para que lo tengamos en cuenta. Entonces elaboramos las tablas de frecuencia. Bueno, para esto tenemos que tener en cuenta 3 pasos previos a la elaboración de la tabla. Entonces debemos tener en cuenta el rango, los intervalos y la amplitud. ¿Cómo haríamos el rango? Entonces tenemos que el rango es igual a el dato máximo menos el dato mínimo. Entonces esto, ¿cómo haríamos el dato mínimo y el dato máximo? Pues nos vamos acá y acá buscamos el dato mínimo. ¿Cuál es el dato mínimo? 42. ¿Cuál es el dato máximo? 90. Entonces 90 menos 42. Esto nos da como resultado 48. Entonces, perdona chicos que casi no tengo espacio. Entonces vamos a ir colocando el resumen por aquí. Que el rango fue igual a 48. Tenemos que intervalo va a ser igual. Vamos a hallar esto con la regla de Sturge, que es la más usada y se nos facilita muchísimo. Pues la regla de Sturge nos dice que intervalos es igual a 1 más 3,3 por el logaritmo de n. Pero ¿quién es n? Ya habíamos dicho que n era 30. Entonces haciendo esta operación en la calculadora nos da como resultado 5,87. 5,87. Pero a ver, tenemos que redondear este número. Un número entero porque no podemos hacer 5,87 casillas. Es decir, estos intervalos nos representan el número de casillas que debemos hacer. ¿Cuáles son las casillas? Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Qué debemos hacer? En este caso, yo lo llevaré a el número mayor, que es 6. Pero este número 6 es un número par. Y se recomienda para este tipo de ejercicio, se recomienda trabajar con números impares. Pero en este caso yo usaré pues este número par, pues me conviene más. Aquí usaré 6 casillas. Y para tener todos los datos, pero pues tengan en cuenta esto, que se recomienda trabajar con número impar. Entonces en este caso podría usarse el 5, hacer 5 casillas, ok, y dejamos que el intervalo es igual a 6. La amplitud va a ser igual al rango. Hacemos esta operación y nos da 8. Ok, entonces tenemos que amplitud es igual a 8. Bueno, con estos datos ya podemos elaborar nuestra tabla. ¿Cómo hallamos entonces esta primera columna? Estos son los límites, recordad. Son los límites de los intervalos, son estos. Entonces, ¿cómo lo hallamos? Vamos a buscar en nuestros datos. ¿Cuál es entonces el número más pequeño, que sería el límite inferior? Entonces,
Por aquí lo tenemos. Vamos a buscar, entonces ponemos aquí nuestro 42. ¿Cómo haríamos entonces el límite superior? Que sería este. ¿Cómo haríamos el límite superior? Pues le sumamos la amplitud. ¿Cuánto habíamos dicho que era la amplitud? La amplitud era 8. Entonces 42 más 8, 50. Y ahora, ¿cuál es el siguiente límite inferior? Pues nada más es 50. Le sumamos la amplitud de nuevo. ¿Cuánto es? 58. Le sumamos ese 8 y ahora seguimos 50. Perdón chicos, aquí es 58. Entonces 58 y le sumamos 8, pues 66. Y ahora ponemos acá el 66 y así sucesivamente. Le sumamos pues la amplitud y seguimos. Ok chicos, entonces ya terminado, digamos, nuestra primera columna. Vamos con la siguiente. ¿Cómo hallamos entonces la marca de clase? Pues es simplemente sacar el promedio. Le sacamos el promedio a estos dos números, a 42 y 50. ¿Cómo lo hacemos? Entonces tenemos 42 más 50 sobre 2. Entonces esto nos da como resultado 46. Y ahora para el siguiente le sacamos el promedio de estos dos números. ¿Cómo lo hacemos? 50 más 58 sobre 2. ¿Y qué nos da? Entonces nos da 54. Entonces, así seguimos con todo. Le sacamos el promedio a este y nos da como resultado 62. Le sacamos el promedio a este y nos da 70. Le sacamos el promedio a este y nos da 78. Le sacamos el promedio a este y nos da 86. Ok chicos, bueno, continuamos. ¿Cómo hallamos entonces la frecuencia absoluta? Para la frecuencia absoluta debemos buscar en estos intervalos, dentro de estos intervalos, cuántos números hay entre 42 y 50. Bueno, debemos tener en cuenta que incluimos el 42, pero no incluimos el 50, es decir, tomamos el 42 pero sin incluir el 50. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a hacer el ejemplo. Bueno, los números que están entre 42 y 50 son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 números que están sin incluir el 50, ojo. Entonces tenemos 6 números. Ahora, ¿cuántos números están entre 50, incluyendo el 50, pero sin incluir el 58? Intervalo cerrado y abierto, ¿ok? Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Bueno, y así sucesivamente seguimos hasta llenar pues la casilla, los números que están dentro de ese intervalo, sin incluir pues el límite superior, sin incluir estos chicos, sin incluir todos estos límites superiores, ¿ok? Entonces continuamos para que no se haga tan largo el video. Bueno, una vez terminada esta columna, entonces para verificar de que nos está quedando bien el ejercicio, pues al sumar todos estos números nos debe dar 30. Verificamos y efectivamente nos da 30. Bueno, entonces ahora como hagamos la frecuencia relativa, para la frecuencia relativa recordar la formulita. Bueno, aquí tenemos que esta parte es H1, H2, H3, así hasta H6. Entonces, ¿cómo haríamos nuestra H1, la primera? ¿Cómo la haríamos? Tenemos que H1 va a ser igual a frecuencia absoluta sobre el número de datos, sobre n. Pero ¿quién es el número de datos? Recuerda que este es el número de datos.
Este es el número de datos. Entonces nos quedaría así. Para la H sub 1, entonces H sub 1 va a ser igual a la primera frecuencia, entonces, que es 6 sobre 30. ¿Cuánto nos da entonces esto? 0,2. La siguiente, como es la misma, el mismo 6, entonces nos da 0,2. Vale, entonces la siguiente reemplazamos aquí 7. Nos da 0,23. Y así sucesivamente. Ok, una vez ya tengamos nuestra columna llena, se supone que la sumatoria de todos estos números nos debe dar 1. Ok. Pero sumando todos estos números, tenemos que esto nos da 0,99. Ok, es un número muy cercano a 1, no pasa nada, está bien. Está bien. 0,99. No se asusten si les da este número, 0,99. De hecho, este ejercicio lo hice a propósito para que vean que si les da 0,99 no pasa nada. Ok, entonces, para la frecuencia absoluta acumulada, es simplemente acumular esta casilla. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, en el primero solo va el 6. En la siguiente acumulamos 6 más 6, 12. En la siguiente 7 más 12, 19. 19 más 3, 22. Más 4, 26. Más 4, 30. Ok, seguimos con la frecuencia relativa acumulada. Como la hallamos, pues lo mismo. Hacemos exactamente lo mismo. La primera va en 0,20 más 0,20 es 0,40 más 0,23 pues nos da 0,63 más 0,10 0,73 y así sucesivamente, chicos. Ok, una vez tengamos llena pues nuestra tabla, podemos verificar que nos quedó bien, porque la frecuencia absoluta coincide con la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa coincide con su frecuencia relativa acumulada. Esto en los últimos números. Ok, estos números están un poquito feos, entonces para que lo miren más organizado les voy a mostrar pues la tabla un poco más organizada. Ok, chicos, aquí tenemos pues la tabla ya un poco organizada y como les decía, esta frecuencia absoluta coincide con su frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa coincide con su frecuencia relativa acumulada. Esto en los últimos números. Ok, chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima sesión.